Arrigo Boito trae una de las características de esta gente que es muy interesante. Y es porque Mefistófeles en Arrigo Boito no llega al escenario como que llegó. No, Mefistófeles llega al escenario con unos zapaticos que no hacían bulla, llega descalzo y no llega al escenario por un lado, se monta por una escalera y por ahí llega, o sea, llega de manera que nadie lo note, que nadie lo... Fuera de eso, cuando canta, la canción de que canta es haciéndose el bueno. O sea, eso es lo que ellos siempre han hecho. Por ejemplo, en los protectorados de todos esos países que estaban alrededor del Golfo Pérsico, ellos llegan porque los quieren proteger. Como cuando mandan misioneros a reformar todos los bancos centrales previo a la llegada de los misioneros, hubo golpes de Estado para que se reformara el Congreso y el proyecto que ellos traían se aprobara sin modificaciones. Pero cuando llegan como misioneros económicos. Y muchas veces citan primero, esos misioneros citan primero todo lo que tiene que ver con los sindicatos obreros. Entonces ellos, el lenguaje que se utilizó para reformar las economías del mundo, ellos esconden el verdadero propósito que ellos tenían. Entonces, en este video, yo voy a hacer una serie de videos sobre, a ver, un primer video sobre filibusteros y protectorados. ¿Por qué? Porque es que yo creo que el Estado profundo siempre está reciclando las mismas estrategias. En el siglo XIX, el Imperio Británico contrataba mercenarios para que generaran caos en los países y los llamaran después a ellos, y entonces así ellos generaron una cantidad de protectorados. Yo les voy a poner eso en Oriente Medio cómo fue. Pero hay un segundo video donde voy a trabajar la diplomacia del dólar o la diplomacia de las cañoneras, donde también se utilizó una estrategia por una estrategia. Yo les voy a contar muy bien cómo fue esa estrategia en el Caribe, esa estrategia tiene que ver en la historia de Estados Unidos se habla de la diplomacia, de la diplomacia del dólar. Pero hay un militar ruso que habló de la diplomacia de las cañoneras. Y a mí me gustó ese término, me gustó el término de la diplomacia de las cañoneras. Entonces, yo voy a hablar de eso, de la diplomacia del dólar o la diplomacia de las cañoneras en un segundo video. Y en un tercer video, cómo fue la estrategia de bancos centrales en toda América Latina. Bueno, entonces en este video, a ver, la gente del estado profundo, ellos no están ahí porque son muy sanos mentalmente. Ellos están ahí no por su salud mental, sino por su enfermedad mental. Y entonces, a ver, la estereotipia es propia de la enfermedad mental. O sea, el enfermo mental no es capaz de crear cosas nuevas. Entonces ellos siempre están repitiendo las mismas cosas, las mismas estrategias, están siempre volviendo sobre lo mismo. Y yo creo que hoy están tratando de convertir a América Latina en un protectorado. Todos los países que puedan los van a convertir en un protectorado. Ahí se están robando las elecciones en el Perú, típico, porque ellos están tan desesperados. Juan Domingo Perón decía en la Argentina, decía una vez, hay un video de él en internet donde él dice muy graciosamente, porque él tenía como esa gracia, él tenía como cierta gracia y él contaba o él decía que cada vez que esta gente armaba una guerra,
Él se estaba refiriendo sobre todo a los británicos, cada vez que ellos armaban una guerra, siempre querían que nosotros en América Latina se las pagáramos. Y hoy están perdiendo dos guerras, la guerra en Ucrania y la guerra en Irán. Y todos los costos de esas guerras quieren que nosotros se los paguemos. Por eso están volviendo a revivir la estrategia de los protectorados. Entonces, cuando ustedes buscan en Internet la definición de protectorado, en la definición en Internet teórica es edulcorada y aséptica. Pero cuando uno ve esa estrategia dentro de la historia es otra cosa. Entonces, yo voy a hablar de esa estrategia de los protectorados desde la historia, para ver la verdadera dimensión y qué es lo que ellos quieren imponer en América Latina. Entonces, a uno le dicen generalmente que el petróleo se desarrolló sobre todo en el siglo X, en el siglo XX, y no es así. En el siglo XIX estaba en pleno furor todo lo que tenía que ver con las petroleras. Ahora, una estrategia del Imperio Británico y de Estados Unidos para apropiarse, o sea, atada al petróleo están los filibusteros en Estados Unidos, que eran bandidos que contrataban los mismos presidentes de Estados Unidos para que formaran caos en otros países y luego le ofrecían a esos países protección. Eso pasó en Estados Unidos. Y en Gran Bretaña, lo que hacía el Imperio Británico era que contrataba mercenarios para que formaban problemas en otros países, en los países sobre todo de Oriente Medio. Y entonces formaban problemas en esos países y después ellos llegaban a proteger, a ofrecer protección, a ofrecerle protección a esos países. Entonces, o sea, esa fue una estrategia imperial. Esa fue una estrategia, la estrategia de los mercenarios y los protectorados. Entonces vamos a ver, yo creo que esa estrategia la están reviviendo en América Latina, que quieren revivir esa estrategia porque como yo les dije, ellos han perdido mucho dinero en Ucrania y en Ucrania y en Irán y en la guerra con Irán y con toda seguridad que ellos quieren que nosotros les paguemos esas pérdidas. Entonces, por eso están desesperados tratando de formar en América Latina protectorados. Ahora, el narcotráfico, yo creo que el narcotráfico hace las veces de filibusteros o de mercenarios pagados para ellos poder entrar después a los países a protegerlos. Esa doble moral o esa doble estrategia o ese contrasentido, esa contradicción de ellos entrar a proteger un país, pero que finalmente lo terminan dividiendo y destruyendo. Entonces, por ejemplo, la Standard Oil fue una de las compañías antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué antes de la Primera Guerra Mundial? Porque, por ejemplo, la Standard Oil después de la Primera Guerra Mundial ya no fue, o sea, perdió muchos mercados. Ahí es donde uno ve para qué hicieron la Primera Guerra Mundial. Bueno, otra compañía fue la Royal Dutch Petroleum Company. Esa era una compañía de origen holandés con importantes operaciones petrolíferos en las Indias Orientales neerlandesas o actual Indonesia. Bueno, luego sigue la Anglo-Persian Oil Company, APOC, creada en 1909 tras el descubrimiento del petróleo en Irán. El gobierno británico adquirió una participación mayoritaria en 1914 para asegurar el suministro de combustibles para su armada. Esta compañía es la antecesora directa de la moderna BP, British Petroleum. Bueno, entonces después viene Nobel, los hermanos Nobel tenían una empresa petrolera que se llamaba Nobel Brothers Petroleum
Production Company, fundada por los hermanos Nobel en Bakú, Imperio Ruso, actual Azerbaiyán. Fue una de las empresas petroleras más grandes del mundo a finales del siglo XIX. Después sigue Brandovel, Sociedad de Producción del Petróleo de los Hermanos Nobel. Después sigue la Turkish Petroleum Company, consorcio creado en 1912 por intereses británicos y alemanes para explorar y desarrollar pues, la venta del petróleo en la región de Mesopotamia, actual Irak, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cuál es el innombrable aquí? Porque es que aquí cuando hay cosas que no se nombran, entonces uno ve qué es lo que no se nombra y por qué no se nombró. Y a lo mejor es que detrás del señor Google, detrás de Google, ¿está quién? Están los Rothschild, como siempre, que están detrás de todo. Porque mire cuál es el innombrable aquí. El innombrable aquí es la Vacuum Oil Refining and Trading Company, conocida habitualmente con su acrónimo ruso Benito. También formaron una flota considerablemente de más de 2.000 vagones cisterna de petróleo, además de inmovilizar Bueno, la Vacuum Oil Refining and Trading Company era una compañía que se dedicaba a explorar sobre todo el petróleo ruso y alrededor de un tercio de la producción rusa de petróleo de aquella época estaba controlada por los Rothschild. O sea, no vayan a creer que estas cosas suceden y a ellos se les olvida y ya pasó. No, ellos retoman siempre eso que pasó en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque es que ellos creen que ese petróleo es de ellos. Así es que constantemente ellos están repitiendo las mismas cosas porque ellos por ejemplo, no pueden admitir que el petróleo ruso no sea de ellos. Nada raro que parte de la guerra, que la guerra que empezaron en Ucrania no solamente tenía como finalidad el control de las tierras negras, sino también de apropiarse del petróleo ruso. Nada raro que eso haya sido así, porque es que ellos siempre creen que todos esos recursos naturales son de ellos. Bueno, entonces los protectorados están en 1820 los estados de la Tregua, actuales Emiratos Árabes, actuales Emiratos Árabes Unidos. A través de tratados marítimos iniciales se culminaron con un acuerdo perpetuo entre 1853 y un acuerdo exclusivo en 1892. Otros protectorados. Bueno, los actuales Emiratos Árabes Unidos, yo les pongo aquí cuáles son esos Emiratos Árabes Unidos actuales que fueron protectorados desde 1820 hasta 1971. O sea, eso era más de un siglo. Ahora, el protectorado de Adén, Yemen, comenzó con una ocupación militar y estrategia al sur de Arabia por parte de la Compañía Británica de las Indias Orientales para frenar la piratería. Después sigue el protectorado de Bahrein en 1800. El protectorado de Yemen fue en 1839. Y el protectorado de Bahrein fue en 1861. Aquí les voy a poner el mapa. Bueno, entonces después sigue el otro protectorado de Kuwait, todos tienen la misma incidencia. Los británicos siempre los convertían en protectorados para defenderlos de los piratas y los bandidos. Entonces en 1899 el protectorado de Kuwait, en 1916, eso es en plena
Primera Guerra Mundial, protectorado de Omán, eh, y a Egipto. Egipto fue la ocupación militar en 1882, tras una crisis financiera. Gran Bretaña ocupó militarmente el país, imponiendo consejeros, y reformando las finanzas y administración egipcias bajo la figura de una ocupación velada. Esto fue lo que hicieron en todo el Caribe, en la diplomacia de las cañoneras, pero a punta de buques cañoneros y bayonetas. El protectorado oficial fue desde 1914 hasta 1922, después de que estalla la Primera Guerra Mundial y termina la Primera Guerra Mundial. Al enfrentarse al Imperio Otomano, Gran Bretaña declaró a Egipto un protectorado oficial. Después, la independencia, bueno, entonces Turquía fue también un protectorado. Y Turquía fue un protectorado cuando se hizo una partición otomana después de la Primera Guerra Mundial entre 1918 y 1923. El protectorado fue de carácter neocolonial y la denominación imperial, aunque Irán, entonces Persia, nunca fue colonizada formalmente. Gran Bretaña ejerció un fuerte control sobre su economía, particularmente a través del petróleo, su política interna y su soberanía nacional durante los siglos XIX y XX. Irán. Entonces miren cómo también estaba Yemen, que Yemen tiene el estrecho que es el del Bab el Mandeb, y también que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, que es importantísimo, digamos, para el transporte del petróleo. Entonces, toda esa zona, fíjense cómo la mayoría, ellos hicieron también como un acuerdo con Arabia también para protegerla. O sea que prácticamente en toda esa zona había protección, entre comillas, del gobierno británico. Entonces vamos a ver cómo, ahora, todo esto termina ¿dónde? ¿Qué pasó por qué el Imperio Británico? ¿Qué pasó cuando el Imperio Británico, digamos, se hace cargo de Palestina? Empezaron a hacer obras de infraestructura. O sea que muy vivos los Rothschild, ellos empezaron a comprar tierras, eran casi dueños de toda Palestina, y cuando Palestina queda en manos del Imperio Británico, entonces aprovechan eso, ¿para qué? Para que el Imperio Británico sea el que haga todas las obras de infraestructura en Palestina, con el dinero de los contribuyentes ingleses. Por eso fue tan importante el acuerdo Sykes-Picot y por eso fue tan importante que Palestina estuviera en manos del mandato británico, porque ellos se aprovecharon para hacer. Yo les pongo aquí el nombre, había un judío, un ingeniero judío, que fue el que se encargó de hacer todas esas obras importantes como represas. Ese fue el que se encargó de hacer todas esas obras de infraestructura importantísimas porque Palestina no tenía nada. Alguien decía que era un tierrero. Entonces, por eso fue importante que el Imperio Británico, el acuerdo se explicó para que el Imperio Británico o para que Gran Bretaña fuera y el dinero de los contribuyentes de Inglaterra fuera el que desarrollara las obras de infraestructura. Ahora, a mí lo que me llama la atención es, teniendo en cuenta este mapa, es que cuando se hace el acuerdo, Sykes-Picot, el acuerdo se hace para repartirse la zona. Ahora, porque lo interesante es porque en esa zona hay un acuerdo secreto, el acuerdo Sykes-Picot,
a mí lo que me llama también la atención de ese acuerdo de Sykes-Picot es que no invitan a Rusia. Rusia hacía parte de todos los aliados. Y a Rusia no la invitan. ¿Por qué no invitan a Rusia? ¿En qué medida en ese acuerdo secreto de Sykes-Picot se planeó también la revolución bolchevique? Es lo que uno se pregunta. Se planeó la salida de Rusia y la revolución bolchevique. Otra cosa interesante es por qué ellos se reparten solamente esa zona entre el Imperio Británico y Francia, por qué se reparten solamente esa zona y por qué no dijeron nada con respecto a los otros protectorados. Y la respuesta seguramente es que a ellos les interesaba Palestina. ¿Por qué? Porque Palestina era la salida al mar Mediterráneo. Entonces ellos por eso estaban muy interesados en Palestina. Entonces fíjense cómo los protectorados fueron una estrategia muy importante en el siglo XIX de las industrias petroleras. O sea, eran los protectorados, se hacían acuerdos con los países y ellos entraban a hacer exploraciones y a poner industrias petroleras por toda la zona. Entonces esa fue una estrategia muy importante y previo a la Constitución es muy importante entender que previo a los protectorados había mercenarios que armaban disturbios y producían el caos para que luego los países pidieran ayuda. Es lo mismo, yo pienso que esa función la cumple hoy el narcotráfico. El candidato Alfonso de la Espriella está diciendo que está pidiéndole ayuda a Estados Unidos para que nos ayuden a controlar el narcotráfico. Nunca lo han hecho. Álvaro Uribe, que fue el que dijo que podían poner, o sea, que todas las estaciones o todas las bases de los militares colombianos podían ser utilizadas por los militares estadounidenses como bases militares. O sea que todo el país ellos podían utilizar todo el país. Y todo eso se hizo en nombre del control del narcotráfico. Ahora, todo ese tiempo, mientras estuvieron bajo la hegemonía, digamos, de los gobiernos de Álvaro Uribe, no hicieron nada. Y entonces ahora vienen con la idea de que nos van a ayudar a controlar el narcotráfico. Entonces, ese es exactamente eso, es el contrasentido, la contradicción que existe alrededor de lo que tiene que ver con los protectorados y eso es lo que ahora están tratando de implantar en América Latina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿En qué medida ellos están desesperados y van a tratar de convertir a toda América Latina en un protectorado? ¿Para qué? Para hacer lo que están haciendo en Argentina, que se robaron el oro del Banco Central, se roban el oro. Uno de los botines más importantes son los fondos de pensiones. Se los están robando todos en Argentina y a los quieren matar a los jubilados. No les dan los medicamentos, los tienen aguantando hambre y se roban el dinero de los jubilados. O sea, pierden en Ucrania, pierden en Irán y van a cobrar como 4 o 5 veces todo lo que perdieron en esas guerras convirtiendo a toda América Latina en protectorados. Y entonces encuentran siempre el corrupto necesario. Entonces, en Perú, Fujimori, la hija de Fujimori, en Colombia, Abelardo Espriella, que es un horror. Todos estamos aterrorizados con Abelardo Espriella, porque además Abelardo Espriella es estadounidense eh, y juró, y juró además eh, defender los intereses de Estados Unidos antes que los de Colombia. Entonces imagínense en eso. Estamos aterrorizados con esa posibilidad de que Abelardo de la Espriella llegue a ser presidente de Colombia.
Pero ellos en este momento van a tratar de convertir en protectorados a todos los países de América Latina para poderles robar no solo los recursos naturales, el oro, porque eso es mucho más fácil. Se roban el oro. Se roban el oro de los bancos de la República. Todo ese oro se lo van a robar. Y además se van a robar ¿qué? Todo lo que puedan. Por ejemplo, Colombia tiene minas de oro. Ya Abelardo del Espriella es un ladrón de campesinos, le robó minas a los campesinos que ellos explotaban legalmente. O sea, es una joyita, definitivamente, que ellos necesitan para poder saquear el país y hacer aquí algo peor que lo que están haciendo en Argentina.